En el año 1892, un anciano de barba blanca y un joven universitario coincidieron en el mismo vagón de tren en Europa. El anciano leía pausadamente un libro y el joven también estudiaba un voluminoso ejemplar de ciencia. En un determinado momento el joven se percató de que el libro que leía su acompañante era la Biblia y le preguntó: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? El anciano le respondió: sí, por supuesto, pero este libro no es un libro lleno de fábulas y de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Cree usted que estoy equivocado? Claro que está equivocado, respondió el chico. Usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Y agregó el joven: solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas. Y el anciano entonces le dijo: dígame, joven, ¿eso es lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Mire, dijo el joven, como me voy a bajar en la próxima estación no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda enviar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El hombre anciano sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y se la dio al joven. El joven quedó estupefacto al leer en la tarjeta quién era aquel anciano. El texto impreso no engañaba. Profesor Louis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Bienvenidos a Veamos, este espacio donde durante unos 20 minutos dedicaremos a aclarar ideas y conceptos para ayudar a vivir mejor en cristiano. En el día de hoy queremos abordar este tema que nos presenta José de Santiago, por cierto, saludos, ¿verdad?, en que nos plantea el tema entre ciencia y fe. Veamos. Saludamos con afecto a todos los que nos veis desde cualquier lugar del mundo en este Veamos del día de hoy, en el cual queremos abordar este tema que seguramente a algunos pues ha sido un motivo de debate o de charla o de interrogante, de cómo puede ser que algún científico, para mostrarse de una manera seria y fiable, se tiene que mostrar como no creyente. ¿Qué pasa, Padre Enrique, esta relación entre ciencia y fe? ¿Cómo podemos abordarla en el día de hoy para aclararnos un poco desde esta manera que tenemos nosotros de ser en Veamos? Bien, en realidad es una falsa dicotomía, o sea, esta mentalidad de que que el científico no es cristiano, no puede ser cristiano, y que el cristiano no puede ser científico. Esto es una tontería como una catedral, o sea, de grande. Y la prueba la tenemos en la historia, que ha habido muchos. Verdaderamente, o sea, buenos científicos, claro, y buenos cristianos. O sea, yo pongo un ejemplo un poco absurdo, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba en bachillerato y nos hacen escoger entre ciencias y letras. Ah, sí, me acuerdo. Y nosotros éramos cristianos, o sea, no es que no fuéramos al revés. Y decíamos, ¿qué hay que escoger? Ciencias, naturalmente. Claro. Porque ¿qué sentido tienen las letras? Lo importante son las ciencias, decía yo, ¿no? Después me di cuenta de la estupidez que decía, pero bueno, estábamos en esa mentalidad de que la ciencia lo es todo. Aunque seas cristiano, pero parece como si la ciencia fuera más que las letras. En realidad es como esa dicotomía entre ciencias y letras. Son dos formas diferentes de interpretar la realidad, la misma realidad. Pues con la ciencia y la fe pasa lo mismo. Claro, la gente olvida que por qué en Europa precisamente, y aquellas civilizaciones que parten de Europa, como es América, Norteamérica, por qué ha sido los países donde se ha desarrollado la ciencia como en ningún sitio.
Sí, eso es verdad. Y entonces, ¿por qué? Bueno, ¿y por qué se crean las universidades? Las primeras universidades en Europa. ¿Por qué se va creando todo un sistema de conocimiento científico? Y en el fondo es precisamente por la fe. Y eso es lo que les cuesta a algunos entender. La fe nos dice que todo el universo ha sido creado y que Dios es inteligible en la medida de lo posible y todo lo que hace es inteligible. Con lo cual lo que está diciendo es: Dios ha creado un mundo con unas leyes naturales que pueden ser descubiertas por el hombre. Así que vayamos a descubrir lo que Dios ha hecho. Y eso uno diría, bueno, pero eso no tiene sentido. No, fíjate, la diferencia con otros sitios, como era África, como eran algunos sitios en Asia, buena parte de Asia, no toda. La diferencia, allí entraban los demonios, los espíritus, que eran los que regían el mundo. No había una creación, sino un mundo de caos, regido por espíritus. De una manera caprichosa. De una forma tan caprichosa que no se podía estudiar la realidad porque dependía de los espíritus. Eso imposibilita la ciencia. Claro. No la imposibilita al 100%, pero hace que sea muy difícil ir con la ciencia. Entonces, allí sí, desde ese punto de vista de ese tipo de religión, hay una imposibilidad de encuentro entre fe y ciencia. Claro. Pero nosotros, ¿qué decimos desde nuestra fe? Si todo es un don de Dios, simplemente nosotros lo interpretamos desde toda la creación, desde el don que nos ha dado de la revelación, pero esta revelación, la revelación del mundo, tiene como dos puntos diferentes. Es la forma natural que llamamos y la sobrenatural. Hay una naturaleza que tiene estas leyes dadas por Dios, todo es de Dios, todo es creación. Pero después hay una que es la sobrenatural, que es la que nos hace ver el sentido de las cosas. Entonces, ¿qué problema hay que uno estudie las leyes naturales y otro estudie el sentido del por qué estamos y lo que Dios va revelando sobre lo que es el hombre, lo que es la naturaleza misma? Claro, allí, en principio, con esta mentalidad no hay problema entre ciencia y fe. ¿Cuándo sale el problema entre ciencia y fe? Cuando van naciendo las ideologías. Entonces, cuando hay ideologías o alguno quiere imponer por ciencia lo que no es ciencia, entonces saltan las alarmas. Pongamos un ejemplo, si quieres, ¿no? El ejemplo de Galileo, por ejemplo. Hoy en día todo el mundo dice, la Iglesia se equivocó con Galileo. Pues yo tengo que decir que después de leerme varios libros y estudiar un poco el caso, no se equivocó con Galileo. ¿Y por qué no se equivocó con Galileo? Porque el problema de Galileo era que él daba una teoría como absolutamente cierta. Entonces se tenía que enseñar como una verdad todo el sistema del heliocéntrico. O sea que la Tierra y todos los astros giraban alrededor del Sol. Los astros, entendemos, los planetas y alrededor del Sol. Esa teoría no es de Galileo, es de Copérnico, casi 100 años antes. Y Copérnico era un sacerdote. ¿Tuvo algún problema Copérnico? No. Ninguno. ¿Por qué? Porque Copérnico dijo, yo he visto esto, me parece que es así, tengo que demostrarlo, pero doy una teoría. Muy bien. Mientras sea una teoría, es solo teoría. Si la enseñas como verdad, la has de demostrar. Claro. Y entonces, esto no fue un problema de la Iglesia, fue un problema de las universidades, que denuncian a Galileo que está enseñando como una verdad lo que no ha demostrado. Sí, eso entonces, es lo que consta en la historia, que sus compañeros de la Universidad de París eran los que le criticaban. Sí. Entonces llega el momento de decir, bueno, demuéstralo. ¿Qué demostración da? Dice, el hecho de que de las mareas demuestra que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces los jesuitas de Castel Gandolfo dicen, del Observatorio Astronómico de Castel Gandolfo, que eran científicos y buenos científicos, dicen, vamos a estudiar las mareas a ver si es verdad esto, porque claro que se puede estudiar como ciencia, faltaría más, es lo que dice la Iglesia de siempre. Claro. Y descubren que no es
el giro sobre el Sol, sino que es la Luna la que crea las mareas. De la Luna, sí. Entonces, claro, le van diciendo a Galileo, oye, que no es verdad, las pruebas que tú pones son falsas. No hay problema en que tú enseñes eso como una hipótesis, pero no como una verdad. Y él quiere imponerlo como verdad sin pruebas. Ahí está el problema. Claro. Hoy en día, pero el problema ya no es ese. Hoy en día es mucho más grave. Y es que quieren hacernos entender que la ciencia puede influenciar no solo en lo que sabemos de las cosas, sino imponernos una moral. Imponernos una moral e imponernos una fe laica. Entonces, ahí, claro, ahí han hecho un salto mortal, donde al final, cuando empiezas a estudiar todo esto, dices, oye, que esto no es ciencia, que son ideologías. Y las ideologías revestidas de falsa ciencia. Y ahora empiezan, ha sido muy curioso, porque en estos últimos 15 años, en realidad 100, pero en estos últimos 15 años, donde se han querido imponer muchísimas ideologías, ahora los mismos científicos están empezando a ver que eso no es ciencia, que son ideologías impuestas no desde la ciencia, pero revestidas de falsa ciencia, y que salen de las universidades, pero muchas veces de las universidades no de ciencias. No sé si me explico. Sí, yo me acuerdo, supongo que tiene que ver, hace muchos años había unos científicos que decían, uy, aquí hemos hecho unos cálculos y es científico, es decir, es real y hemos estudiado y esto va a ser así, que en el año 2020 habrá una serie de ciudades alrededor de las costas de Europa que estarán inundadas, por ejemplo, Barcelona, todo, porque el mar subirá y entonces, claro, estamos en el 2026 y no ha pasado. Y se daba como por cierto y científico. Y que Bélgica y Holanda y parte de Alemania estarían sumergidas bajo pero el vamos, mar. Unos informes demostrando... Sí, y con todo el cambio climático. A ver, por ejemplo. Hay cosas que son ciertas del cambio climático. A ver, el problema aquí no es ir contra la ciencia. El problema es la interpretación que se hace de una falsa ciencia, que es muy diferente. Lo que la ciencia enseña como ciencia, o sea, lo que es registrable, lo que es estudiable, lo que es... La Iglesia jamás se meterá contra eso. Porque es verdad. Por lo que es verdad. Claro. No puedes decir que es mentira lo que es verdad. El problema es cuando te quieren decir que es verdad lo que no es verdad. Y ahí viene el gran problema. Porque, por ejemplo, padre, si un científico dice, bueno, yo estudiando la naturaleza me doy cuenta que en la naturaleza hay un orden, hay un equilibrio. ¿Este hombre está diciendo que tiene fe o es un buen científico? Si solo dice eso, está diciendo que es un buen científico que está abierto a la verdad. Está diciendo lo que Y si está abierto a la verdad, está abierto a la fe. Pues claro. Pero no digo que tenga fe, todavía. No. Pero es el presupuesto para la fe, es creer en la verdad. Entonces, cuando uno dice, me doy cuenta de que hay verdades científicas, estás abriéndote a la fe. Cuando dices, no, yo me creo mi verdad y justifico mis actos solo con cosas científicas que nada tienen que ver con tu moral, entonces lo que están haciendo es una ideología de una falsa ciencia, porque la ciencia no enseña eso. Simplemente te lo justificas con la ciencia poniendo ideología. En parte es el problema del cambio climático. No que el cambio climático no sea auténtico, hay un cambio climático. Pero siempre ha habido cambio, el clima siempre ha ido. El clima ha sido cambiante desde que sabemos que hay clima. Claro. Y lo que nos quieren ahora vender es que la única causa del cambio climático es la acción humana. ¿Hay cambio por acción humana? Sí, lo hay. ¿Todo el cambio es solo acción humana? No. Está demostrado, entre otras muchas cosas, que el Sol tiene mucho que ver en los cambios solares que hay. Claro. Y eso lo quieren acallar, porque detrás hay ideología. Y todo se puede arreglar solo con hechos puramente humanos, poniendo energía verde y ya está. Y dices, oiga, que no es solo eso, que es mucho más complicado todo, que solo poner energía verde. Y hemos de ir viendo cómo evolucionará el Sol en los próximos años, las radiaciones solares. Y eso lo dicen los científicos, no. Es simplemente interpretar bien lo que están diciendo los auténticos científicos y no los que se venden solo a la política de turno.
que ese es el gran problema, o sea, las ideologías. ¿Podremos, padre, entonces afirmar, por ejemplo, que un científico que, digamos, rechaza la fe o se declara abiertamente ateo, podemos sospechar que sea un poco ideológico? O, por ejemplo, que la persona de fe que rechaza la ciencia y todo, también sea igualmente ideológico. Sí, bueno, el hombre de fe que la ciencia, que no crea en la posibilidad de la ciencia, no es un hombre de fe. Es un ideólogo. Claro. Es una persona que tiene una ideología y no tiene fe. Ha hecho de la fe una ideología. Ha hecho de la fe una ideología, porque cualquier persona de fe sabe que Dios es el Señor de la creación. Con lo cual, hay una ciencia que puede estudiar la creación y los actos de Dios visibles. Entonces, si eso lo niega, ahí no hay fe. Hay otra cosa. Claro. Y respecto al científico que dice... Entonces, un científico depende. Entonces, un científico puede ser un buen científico en lo suyo, pero en lo demás tener una pátina de 4 cosas que le han dicho, 4 de los cuales se ha fiado pero no ha estudiado, y entonces en ciertas cosas caer en ideologías. Entonces, ¿es solo ideológico? Depende. Si lo suyo lo ha estudiado bien y de lo suyo sabe de verdad, será un buen científico en lo suyo. Pero cuidado en interpretar cosas que no le tocan, ¿no? Entonces, claro, interpretar, por ejemplo, que la ciencia, que un astrónomo empiece a hablar del aborto como un derecho, cuando no sabe nada de la vida, solo sabe de astronomía, no, eso es ideología. Claro. Ya no es un problema de ciencia. Entonces, ha pasado muchísimas veces que muchas veces se pone política y ideología en cosas y después las intenta revestir de ciencia. Por ejemplo, hoy en día no hay nadie que sea un científico de verdad que científicamente, solo con la ciencia, pueda justificar, por ejemplo, el aborto. Ninguno. Claro. Pero te lo justifican ¿con qué? Con ideologías. Con ideología, claro. Pero no con ciencia. La ciencia no puede. No puede porque no le toca. Es que es otra cosa. Claro, claro. No es el sistema científico el que dice sí o no al aborto. Claro. El sí o no al aborto es un tema, digamos, legal, no científico. No. Es científico en el sentido de que puedes estudiar lo que es la vida, sí, y lo que es el desarrollo embrionario, pero es que cuando más lo estudias eso, más estás a favor de que eso es vida, claro, y no lo vas a matar. Solo justificas matarlo desde un punto de vista estrictamente ideológico que no tiene que ver con la ciencia, sino con unas creencias a priori tuyas de un sentido de libertad o no libertad, o de creencias ateas que han de ir contra la verdad. La ideología. Claro. Pero no es ciencia, es ideología. O sea que básicamente el problema entre ciencia y fe, básicamente problema no hay. En todo caso, son formas diferentes de interpretar la realidad. Una desde un método científico, o sea, formación de teorías falseables que siempre están en constante revisión, y otro es desde la autoridad de la revelación y la tradición, que también piensa. A partir de ahí, claro, hay cosas que no tocan a la ciencia y hay cosas que no tocan a la fe. Por ejemplo, si más allá del sistema solar, de la galaxia de la Vía Láctea, ¿cuántas galaxias hay antes de que se acabe el universo? ¿Toca la fe? Para nada. No, toca la ciencia. Para nada, claro. ¿Me explico? Entonces hay cosas que no llegan a la fe, no tienen nada que decir, en cuanto simplemente dar gracias a Dios por la inmensidad de la creación. Y entonces hay muchas cosas que tocan estrictamente a los científicos. Claro. Y es absurdo que ahora el Papa o el Obispo tuviese que decirnos, hablarnos de hacer una sesión sobre ni la energía nuclear, ni astronomía. No nos toca. Claro. Ahora bien, hay cosas que sí, porque es falsa ciencia. Por ejemplo, la astrología. Astrología. Claro, no la astronomía, sino la astrología. Porque ahí no hay ciencia, es falsa. Claro. Allí todo aquello que sea de orden moral, porque allí la ciencia puede entrar, pero solo en parte. Por ejemplo, puede entrar en parte en analizar en los que tienen problemas mentales qué parte realmente de conciencia hay en el pecado de aquellas personas.
Ahí la ciencia puede ayudar. Pero todo lo que es el pecado tiene que ver con la fe, no con la ciencia. No sé, bueno, o sea, hay toda una serie de cosas donde se puede, por ejemplo, es muy curioso, hay cosas que tienen ámbito diferente, pero van juntas. Por ejemplo, cosas que van juntas, pero no revueltas. Los exorcismos y los psiquiatras. Ah, claro, es verdad. El exorcista se ha de valer de psiquiatras que le ayuden a ver que esa persona no tenga problemas psiquiátricos, sino que sus problemas son, precisamente no siendo psiquiátricos, sean demoníacos. Pero primero hay que descartar los problemas psiquiátricos. Claro. Entonces el psiquiatra, como buen científico, ha de descartar y ver la psique de aquella persona. Entonces muchas veces se juntan, ¿no? Una cosa de ciencia y fe que dirás, qué tontería más gorda, pero que es importante. A ver. Cuando haces una iglesia, te fías de los arquitectos, ¿verdad? Y de los ingenieros, y de los que han hecho los materiales, y de los que han estudiado todas estas por fuerza. Claro. Y no dices, no, con la fe haré la catedral. Pues no. Bueno. Con la fe se hará la Sagrada Familia. Se hará gracias a la fe. Pero la harán los científicos que saben de arquitectura, que saben de materiales, que saben de grúas y saben de cómo levantar todo aquello. Claro. No le pidas al cura que te la haga, porque no podrá. Y yo tampoco quiero asustar a nuestros hermanos científicos ateos, ¿verdad? Pero hay cosas que hay que reconocer, por ejemplo, la genética moderna, o por ejemplo, incluso a veces hay gente que dice, bueno, la Biblia dice que Dios fue creado, pero luego está la teoría del Big Bang y tal. Y dices, vamos a ver, tanto la genética como el Big Bang, la teoría, esto lo formularon sacerdotes. Todo es... Y eran gente de fe. Es curioso esto del Big Bang que muchos dicen, el Big Bang demuestra que Dios no existe. Sí, exactamente. ¿Cómo? ¿Se lo inventó un cura, el Big Bang? Sí, Lemaitre pues descubre el Big Bang, no le llamó Big Bang todavía, y curiosamente, y aquí sí que vemos ideología, a los que formularon Big Bang con el nombre de Big Bang les dieron el premio Nobel. A Lemaitre no. El Lemaitre, que fue el que descubrió el Big Bang. Claro. Porque es cuestión de ideología. Le dieron otros premios y otras cosas, ¿eh? No digo que no, pero... Con esto, ¿qué quiero decir? La ciencia no es aquello de decir, no, nosotros fe sí, pero ciencia no. No. La ciencia tiene muchísima importancia y es necesaria, y más en nuestro mundo de hoy. Pero la fe también. Claro. Entonces, nosotros estamos a favor no de una u otra, de las dos. Claro. De las dos, pero desde la fe, porque sabemos que al final todo se reduce a Dios creador. Así que Dios que crea y que nos da la posibilidad de poderlo estudiar y de tener magníficos científicos. Claro. Pero no nos pongan ideologías, por favor, sino ciencia. Ciencia de verdad. Claro, con lo cual queda clarísimo que lo que hay que ser es un buen científico y un buen creyente. Hasta aquí el Veamos del día de hoy, que esperamos que os haya gustado, os haya inspirado y que os sirva también para dialogar y tertuliar con otras personas de nuestros círculos cercanos para ver cómo defendemos nuestra fe cada día. Por eso no os olvidéis de ver vuestra web, nazaret.tv, para estar bien formados y bien informados. Y como siempre, podéis hacernos llegar al correo electrónico que tenéis aquí sobreimpreso, veamos.nazarettv@gmail.com, donde nos podéis enviar los correos electrónicos para comentar y sugerir. Muchísimas gracias a todos. Por eso acabamos hoy también, como siempre, pidiendo la bendición de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.